Voy a hacer una introducción que va como ayuda a muchas personas que nos escriben y también a nosotros mismos nos refrescamos para ubicarnos de la manera de cómo entender lo que Dios nos dejó aquí en el libro. Y vamos a ver ahí la razón por la cual la iglesia evangélica, no hablo de la católica porque la católica todavía está bastante atrasada, todavía está el Papa, el Dominus Noviscum con Spiritus Tuus y todas esas cosas, pero los evangélicos que son los que se supone que estén más adelantados, tú vas a ver por qué es que no entienden este libro y la confusión que ellos tienen. Número 1, te voy a dar 10 razones nada más, hay muchas más, que uno debe considerar para poder entender esto. Y esto, como siempre, es a nivel de gente inteligente y de gente que no está en el asunto de ora por mí ni ponme las manos. Este mensaje no es para esa gente. No sé, la pastora estaba mencionando un accidente. ¿Fue de alguien de aquí? ¿De quién? De Carol y de Luisito. Pero fíjate, nadie estaba orando por ustedes en ese momento. No hizo falta. Dios estaba al tanto. O sea, si nosotros fuéramos a recibir la ayuda de parte de Dios por la oración de la gente hacia nosotros, estábamos listos. Si tú quieres seguir pidiendo, pide. Pero aquellos que creen en que hubo un sacrificio completo, diga yo tengo porque me dieron, diga yo soy porque ya fui. Ahora, si tú todavía no eres, pues algún día serás. Entonces, primero, diga fecha. Las fechas tienen que ver con la historia. Y la Biblia es un libro que registra la historia. Eso es, desde el principio hasta el fin. En la historia se considera la fecha del suceso, 1. 2, la fecha del registro. Casi nunca son iguales, porque si fueran iguales ya no fuera historia. Es historia cuando alguien registró de que en una fecha anterior sucedió esto y aquello otro. Eso es historia. Y el libro que tú manejas en tus manos es un libro de historia. Para empezar, si la persona no considera que esto es un libro de historia, está perdido, no lo entiende. Porque constantemente está viajando como la película Back to the Future. Fíjate, back, para atrás, en el futuro. Está confundido como el loco de la película. Porque ya el mismo nombre de la película te dice que es una locura. Back to the Future. Nosotros pudiéramos decir eso, Back to the Future, porque Dios no empezó cuando terminó. Dios empezó y terminó antes de empezar. ¿Ves? Entonces, tenemos fecha del suceso, fecha del registro. Tenemos que considerar dispensaciones. El que no considera dispensación, igual, no entiende este libro. Y en la Biblia se encuentra la palabra, así mismo literalmente, la palabra dispensación. Se traduce oikonomo, de ahí se saca la palabra economía, que quiere decir alguien que administra algo en ese momento. De la forma que se administra algo en ese momento, no quiere decir que eso se administró de la misma manera 10 años antes. Entonces, una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, escogió tratar con un pueblo específico de una manera específica. Cuando se acabó esa dispensación, se acabó ese trato con ese pueblo. Empezó Dios con otro pueblo, con otro trato.
Como el que tiene un puesto de fruta y vende naranja. Y un día tú llegaste y dijiste, dame un paquete de naranja. Y te dijo, no, de hoy en adelante aquí lo que se venden son mangos. No quiero naranja. No hay. Lo que hay ahora es mango. ¿Te sirve el mango? No, no comas. Entonces, en esta dispensación estamos en una que se llama gracia. Dentro de las dispensaciones hay que considerar, número 4, los pactos. Pacto, entienda que es como un negocio, donde hay más de uno envuelto. Hay un pacto, un negocio, un acuerdo. Con el pueblo de Israel Dios tuvo un pacto y funcionaba de cierta y determinada manera. Le dio 613 mandamientos ceremoniales y era a través de las matanzas de los animales. Acabado, diga, acabado. Ese pacto, Dios hizo un pacto nuevo. Diga, nuevo pacto, nuevo testamento. Ese pacto es diferente al otro. Entonces uno no puede estar en este pacto y querer funcionar como el otro. No funciona. No funciona así. Estos días yo veía una película de 2 gángsters que habían hecho un negocio y habían quedado en un pacto. Y de momento cuando el otro lo llama y le dice, pero me dijiste 2 millones, y dice, sí, por eso fue ayer. Hoy son 3. Esos son los gángsters. Pero Dios no es así. Y le digo, y si no me llama hasta mañana son 4. Pero Dios no es así. Dios terminó un pacto y podemos confiar que no tenemos que volver a ese. Hay uno nuevo, con cuerpo partido, sangre derramada. Dentro de eso, número 5, hay que entender el lenguaje que se está usando. Si usted no entiende el lenguaje, no debe predicar. ¿A qué me refiero con lenguaje? El lenguaje que se está usando es algo literal. Que cuando él está diciendo un pedazo de pan, debemos considerar que está hablando precisamente de un pedazo de pan, o podemos decir, él está usando un lenguaje de parábola, de ilustración, cuando él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Era un pedazo de pan? No. Pero hay otros momentos en el cual sí él habla de una forma literal y que hay que interpretar lo que él está hablando de forma literal. Es una ilustración, es algo simbólico, es un lenguaje figurado. ¿Está usando acaso una forma de hablar muy común en aquella gente que eran protagonistas? Diga protagonistas, que eran hebreos, algo que se conoce como hebraísmos, como las cubanadas. ¿Viste? Tengo un hambre que me como un caballo. ¿Será verdad que él te puede comer un caballo? Imposible. Claro. Me muero del hambre. Mentira. Entonces el hebraísmo se entiende por un lenguaje que no necesariamente quiere decir lo dicho. Eso es un hebraísmo. Pasa de mí esta copa. ¿Y cuál copa? Ahí no había copa. Entonces, si tú no entiendes eso, te pones a buscar la copa. Yo soy la puerta. ¿Era madera? No. Número 6, la cultura, donde se desarrolla la historia. La cultura, ¿qué tipo de gente era? Número 7, ¿a quién le habló? Cuando tú estás leyendo aquí hay que considerar a quién se le está enviando ese mensaje. Porque si es para el vecino, tú no tienes que meterte ahí. Ahora, si es para ti, es diferente. Entonces hay que considerar quién habló también. Por ejemplo, cuando ahí dice, y habló Moisés al pueblo de Israel.
Ahí está quién habló y a quién le habló. También dice, y habló Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿en cuál de las dos te ubicas tú? ¿En la de Pablo? Porque tú, para empezar, no eres Israel, ni tienes nada que ver con Moisés. Entonces, cuando no se consideran esas cosas, el predicador confunde más a los que ya están confundidos. Número 9, escucha qué sencillo, qué importante. La conjugación del verbo cuando se habló. ¿Habló en pasado, habló en presente o habló en futuro? Porque hoy vamos a ver un pedacito de algo ahí, de la línea de mensaje que venimos trazando. Hoy vamos a hablar, claro, y no lo voy a poder hablar todo hoy. Entonces tú tienes que regresar en el próximo capítulo, no preguntarme después que yo termine, ¿viste? Porque me acosa, termino cansado, estoy medio viejete ya, medio mareado, ¿entiendes? Tienes que venir. Hoy estamos hablando de Cristo viene o Cristo vino. Entonces, el lenguaje, la conjugación del verbo es importante. Cuando él habló y el que habló, ¿habló en futuro? ¿O habló en pasado? ¿O habló en presente? Y número 10, y hasta ahí vamos a parar, el prototipo del lenguaje. O sea, ¿es un lenguaje físico o espiritual? Te pongo un ejemplo. Había un personaje llamado Felipe que iba de camino y cuenta en el libro de los Hechos que de momento fue trasladado. Pero Felipe fue trasladado. Fue el último traslado físico que Dios permite en la palabra. Es un traslado físico. De ahí en adelante los traslados, el prototipo del traslado no es físico, sino es espiritual. Hay que entender eso. Porque cuando a ti te hablan entonces de que fuiste trasladado, tú dices, no, si yo estaba aquí, me quedé aquí, no fui para ningún lado. Entonces cuando a ti la palabra te dice que a ti te sentaron juntamente con Cristo en lugares celestiales y tú te miras, tú dices, no, si yo no me he movido, estoy aquí todavía. Entonces ahí es donde tú tienes que entender que tú eres, diga, yo soy, ya fui trasladado. Entonces el prototipo no es físico, sino es como espiritual, como lo es tu autoridad. Por ejemplo, en la gracia tú lo encuentras todo, encuentras los 10 puntos. Encuentras fecha de suceso, encuentras fecha de registro, encuentras que es una dispensación, encuentras que es un pacto establecido sobre mejores promesas, encuentras un lenguaje conjugado en pasado. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados. Si usted se ubica en esas 14 epístolas del apóstol Pablo y usted busca algo que se llama concordancia, que está en la parte final de casi todas las Biblias. Si no lo tiene, pues puede entrar en el internet, buscar estas palabras que yo las estoy conjugando en pasado y usted va a encontrar ahí el versículo. Si quiere, esa es su tarea. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados con su sangre, fuimos santificados, fuimos comprados, fuimos limpios, fuimos liberados, fuimos guardados, fuimos emblanquecidos, fuimos purificados, fuimos resucitados. Problema grave que tiene el evangélico con eso. Él todavía quiere que lo metan en la caja, lo lleven al cementerio, le hagan la misa y que algún día se va a abrir la tierra y va a salir la carabela en cuera bailando ahí una rumba. Esa es la esperanza la cual el predicador mantiene a la gente en una incertidumbre. Y les crea unos problemas a la gente. Por ejemplo, nosotros conocemos a alguien muy allegado a nosotros, evangélica hasta el hueso, donde se privó hasta de su alimentación para reunir un dinero para comprar un nicho en el cementerio.
$20,000. No cree en la cremación, porque dice que si me creman, entonces ¿cómo resucito? Entonces pregunto yo, tan sencillo como esto: si esa persona está un día en la iglesia, orando, ayunando, y se desata un incendio, y le toca, porque no es el primer caso, en una iglesia se meten unos bandidos a robar y matan pastores, y la iglesia se derrumba y hay un terremoto y cae el techo y mata unos cuantos y hay incendio, la gente se quema. O en su casa. ¿Cuántas buenas personas no mueren en un accidente quemado? Entonces, si te quemaste y si te ahogaste, oído, y te comieron los tiburones, y a esos tiburones se lo comió una ballena, y a la ballena la llevaron para Japón, y allá la descuartizaron, y la hicieron costillas, y la hicieron botona, y le hicieron manteca, y le hicieron grasa. El día de la resurrección, ¿cómo te empatas tú con todo eso? Entonces ves el daño que hace este mensaje, donde inclusive esta persona cree que familiares de ella que fueron cremados a la hora de su muerte, ya esos ya no tienen cómo. Vaya, eso no se sabe dónde fueron a parar. Sin entender que lo que salió del polvo regresa al polvo, aunque te pongan en un nicho. Aunque te pongan en una urna, eso se va deteriorando, porque está diseñado así por Dios que se deteriore, porque Dios no va a tener relación ninguna con ese polvo. Entonces, el problema que tienen ellos es eso. Fuimos, dice la palabra, Efesios 2, fuimos resucitados, capítulo 2, verso 6, juntamente con Cristo. Fuimos arrebatados, lea conmigo Colosenses 1, para darle una base a este que estamos leyendo. Colosenses capítulo 1. Verso, vamos a leer el 11, 12, hasta el 14. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Qué se hace en este pacto? ¿Se pide o se da gracia? Se da gracia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. ¿Cuál conjugación tiene eso? Pasado. Nos hizo aptos, calificados, dignos. Llenamos todas las expectativas que eran necesarias. Nos hizo aptos, inocentes, limpios, redimidos, comprados, emblanquecidos, justificados. Todo eso indica o encierra la palabra nos hizo aptos. Había que ser hallado apto. Y para poder ser hallado apto tenías que tener todas esas virtudes, si cabe la palabra. Tenía uno que estar redimido, comprado, emblanquecido. Y muy importante, ¿sabe qué? Perdonado y declarado inocente. Nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en conocimiento. Luz, ahí indica conocimiento. Oído, el cual nos ha, ¿qué? Librado. Entonces, ¿hay alguien que necesite que oren por él para liberación? Ahí dice que no, que él nos ha librado. Fuimos declarados libres para siempre.
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, oído, y trasladado ¿a dónde? Al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Entonces tú puedes decir, ya yo fui trasladado. No me tienen que trasladar, porque para poderme trasladar a otro lugar, me tienen que sacar de donde estoy. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, si Él me trasladó al reino de su amado Hijo y me piensa llevar a otro lugar, me tiene que sacar primero de ahí. Y no creo yo que haya un lugar más seguro para estar que ese. El reino de su amado Hijo establecido aquí. En quien tenemos redención por su sangre. Otro problema que tienen los evangélicos, el perdón de los pecados. Porque es un diferente pacto. Allá no, allá había que estar constantemente. Aquí no, aquí una vez y para siempre. Bien. En Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a dar un poquito de claridad. Porque todo no se encuentra, la respuesta no se encuentra todas en el mismo lugar. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te enseñe, sea tu maestro, te lleve de aquí, te lleve para allá. Está todo aquí. No hace falta ir a ningún lugar. Aquí está todo, pero hace falta la ayuda de que Él te lleve a los paralelos y te diga, no, pero mira, la respuesta de esto está aquí o está allá. En Hebreos 9, mira qué rico. Verso 25. Acuérdate que yo te lo puedo aclarar todo el mismo día. ¿Viste, Pipo? Y no para ofrecerse muchas veces. Diga, y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cada año con sangre ajena. O sea, no de esa manera, no más. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, de los sistemas, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, diga conmigo, ya yo fui juzgado en Jesús. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, oído, por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan o para rescatarlo. Ahora, piensen esto. Lo que produce el terminar con el pecado es el cuerpo partido y la sangre derramada. Ahora lee conmigo para ver desde cuándo podemos nosotros establecer que se llevó a cabo esa segunda venida. Ve conmigo a Juan. Ya nosotros hemos estudiado los misterios y los beneficios de la sangre. Aquí en Juan 20, verso 17. ¿Sabes la historia? Si no, pues léela. Donde los discípulos, Pedro, Juan y María, están envueltos ahí, donde van a la tumba y se encuentran la piedra removida y van adentro y ven que el cuerpo no está. Oído, el cuerpo que ellos están acostumbrados a ver era el cuerpo físico de Jesús. Ese es el cuerpo que ellos conocen. Entonces María de Magdala forma la gritería, se aparece el ángel,
Ella lo confunde con un jardinero, le forma la pataleta, ¿y dónde lo pusiste? ¿Quién se lo llevó? ¿Y quién lo cogió? Y él le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, se ha resucitado. Aparece Jesús en escena, está ella ahí, y ella lo va a abrazar. Y le dices, no me toques. Porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y dile a los demás que voy y vengo. En ese momento, Jesús se está yendo. Todavía hay relación con el pecado, porque todavía no ha subido al lugar santísimo a presentar la sangre sobre el propiciatorio. Una vez él hace eso, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo a los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ya está Jesús otra vez en relación con el pecado. Entonces pudiéramos llamar a esa la segunda venida. ¿Ya vino? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué él tuvo que mostrarle eso? Para que se dieran cuenta que él era aquel, pero que no era el mismo. Porque si él hubiese sido con la misma apariencia, él no tiene que mostrarle ni manos ni pies, ellos lo conocen de inmediato. Quiere decir que en ese momento ya él está funcionando un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que al mismo tiempo, a ver cómo digo para que no diga, mira lo que dijo. Al mismo tiempo que se ve, al mismo tiempo que se ve y se toca, al mismo tiempo traspasa las paredes. Porque lo indica ahí y es específico, mira. O sea, que aquí todo lo que tú quieres buscar está aquí. Si lo lees con cuidado y dejas que te enseñen, fíjate que él es específico en que tú te des cuenta que las puertas estaban como cerradas. ¿Qué es lo que él quiere que tú veas? Que nadie le abre la puerta, que traspasó las paredes, que él no es el mismo de antes. Antes había que abrirle la puerta, ahora no. Ese es el de ahora. Ese es el que él quiere que tú conozcas, no el otro. Este ya no se cansa. A este no hay que abrirle la puerta. Este se cuela sin pedir permiso, aunque esté cerrada. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Para qué? Mira quién es, dijeron ellos, mira quién es. No nos habíamos dado cuenta, como lo vimos atravesar por ahí para allá, dijimos un fantasma. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. ¿Sí? No acuse más a la gente de pecado, ya yo terminé con eso. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Dónde estaban? Dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Yo no sé por qué es que ellos no leen las cosas bien. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Quiere decir que era el cuerpo glorificado, el cual traspasaba paredes, pero también tenía la capacidad que le metieran la mano por el costado. Tenía. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso, las piernas, eso, mira, eran así. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Oído, iglesia, este es el mensaje. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el mensaje de la iglesia. Bienaventurados los que no ven y creen. Ese es el mensaje. Porque es una dispensación diferente. ¿Viste? Es un pacto diferente. Y el prototipo de este pacto no es físico, sino es espiritual. Donde tú no tienes que ver para creer. Los evangélicos para creer tienen que ver. Por eso es que ellos mantienen la obra, el aceite, el tocado, el soplado. Ellos tienen que ver para poder creer. Eso, los predicadores lo mantienen así y en la expectativa de que algo va a suceder. Diga, ya sucedió. Capítulo 21. Después de esto, claro, la mayoría de la gente cuando lee ahí después de esto, ellos siguen. Ellos no investigan qué fue lo que pasó primero. Porque si ahí te dice, después de esto, es que él quiere que tú sepas qué fue lo que pasó antes de esto. Dice, después de esto Jesús se manifestó, diga otra vez, tercera vez, entonces esta es la tercera venida. A sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera, ya no era igual que la otra. Entonces ahí están los discípulos, verso 3, Pedro está incómodo, está frustrado, porque él estaba en la expectativa de otra cosa, él no había entendido cuál era el plan de Dios, él quería guerra de guerrilla, él quería acabar con los romanos, con los judíos, matar a espada limpia. ¿Cómo es posible que este que vino prometiendo que era el Hijo de Dios, lo hayan agarrado ahí entre 2 o 3, le hayan entrado a golpe, a palo y finalmente lo crucificaron? No. Este es uno más del grupo, esto no era lo que nosotros esperábamos. La expectativa de querer ver. Entonces Pedro se llevó con él, como siempre hay gente que influencia a otros. Ya aquella noche dice no pescaron nada. Verso 5 se le aparece y le pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echar a la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7, mire. Entonces aquí el discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, que Juan, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Le pasó lo mismo. No lo reconocieron de inmediato porque su aspecto era otro. En el Evangelio de Lucas, no voy a buscarlo ahora porque me viene a la mente, no recuerdo en qué parte está, pero ahí está si tú lo buscas. Hay 2 discípulos
que van rumbo a un pueblo que se llama Emaús. De hecho, la palabra Emaús quiere decir lugar de aguas tibias. Por alguna razón, Dios los mandó para Emaús. Estaban tibios. Iban tristes. Iban hablando entre sí. Y de momento Jesús se les aparece. Y se une en el camino con ellos y va al lado de ellos y le dice, ¿y qué son estas cosas que ustedes hablan? Estaban tristes, todos deprimidos ahí. Ay, pero ¿de dónde saliste tú? ¿Tú llegaste ahora? No, ¿por qué? Cuéntame, dice. Ay, pero eres tú el único extranjero que no conoce lo que aquí ha acontecido en los últimos días, los acontecimientos que han llevado a cabo, que ahí vino uno que decía que era el Hijo de Dios y lo agarraron y después que tuvo 3 años ahí hablando y hablando y hablando y hablando, vinieron y lo agarraron y aquí, allá y aquí, allá y lo cogieron y lo crucificaron y de momento Jesús le dijo, incrédulos, cuando le dijo incrédulos, se les abrieron los ojos y reconocieron que era el Señor. Quiere decir que la apariencia con la cual Él se le apareció después de resucitado a estos otros que iban camino a Emaús era diferente a la última vez que ellos lo habían visto con cuerpo físico. Entonces, cuando Él les habló, por supuesto, al hablarle, ellos recibieron una unción especial, se le abrieron los ojos y cuando se le abrieron los ojos espirituales reconocieron que era el Señor. ¿Por qué no antes? Porque su aspecto era totalmente diferente. Ve conmigo a Mateo capítulo 24. No lo vamos a poder mirar todo. No lo vamos a poder mirar todo. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué te dije? Mateo 24. Y mira donde yo estoy en Lucas 24. Pero fíjate lo que te voy a leer. Búscalo ahí en verso 3. Lucas 24, verso 3. ¿Ya? Y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, entiéndase 126 cuadras. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Viste, no estábamos muy lejos, ¿verdad? De lo que habíamos dicho. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Viste? Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo
vinieron diciendo que también habían visto, vaya, unos cuentistas de primera, que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Que ellas dijeron, vaya, eso es un rollo, un formato, un bochinche por allá. Ellos no se acordaron que él se cansó de decir, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oído, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, oído, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció ¡puf!, de su vista. Mateo 24. Prototipo diferente porque es un pacto diferente, que es lo que estos caballeros que predican no entienden. Entonces, vamos a ver aquí cómo tratamos a este enfermo. Mateo 24. En Mateo 24, vamos a leer 3 versículos, del 1 al 3. ¿Ya? Mira cómo empieza. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Número 1, ¿dónde estaban ellos parados? ¿Afuera de qué? ¿Qué le estaban mostrando? Los edificios del templo. Responde sin miedo, porque yo no lo estoy haciendo para cogerte atrás para adelante. ¿No? O sea, que esa no es mi intención nunca, sino es para porque está probado que cuando uno lee, pero habla y lee, se queda más fijo la cosa. Y eso va en relación a lo que después viene. Sus discípulos le mostraron los edificios del templo porque estaban ahí. Acababan de salir de ahí. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Ahora yo pregunto, ¿qué es todo esto? O sea, si ahí hubiesen estado en otro lugar, era otra cosa. Si hubieran estado saliendo de Kendall Toyota, ¿qué hubieran visto? A Claudio primero, porque él no puede fallar si no los anuncios no están bien hechos. Y le hubiera mostrado los carros. Pero aquí estaban saliendo ¿de dónde? Entonces Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué le está hablando? De la destrucción del templo. Eso es lo que están conversando hoy. Número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ya se fueron de allí,
Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Qué más le preguntan? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Todavía él no ha sido crucificado, no ha resucitado, no ha ido al tercer cielo a derramar la sangre y no ha regresado sin relación con el pecado. Todavía no. ¿Sí? ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1, destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿cuál será el fin? ¿Cuándo va a ser el fin de este sistema? No del mundo, sino de este sistema. Esas son las 3 preguntas que vamos a dejar ahí para la próxima semana. Porque no te la puedo empezar a contestar, pero de todas maneras, vea Mateo 21. Mateo 21. Dejamos esas 3 preguntitas ahí y la próxima semana las respondemos. ¿Está bien? Si es que Dios nos permite estar aquí. Mateo 21. All right. Mateo 21. Lee el verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pregunta, ¿quiénes están en esa conversación? Está él y están los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. Esos son los que están ahí en cuestión. Entonces él le responde con una pregunta. Pero no, ¿dónde quiero ir? Quiero ir al verso 28. Él les va a responder con una parábola. Ese es el lenguaje que él va a usar. Oído, escúchame. Ya hoy en día él no habla en parábolas. Él te lo dice todo directo. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿La iglesia o Israel? ¿Están los 2? Le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera, los gentiles, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Con quién está hablando él? Pero ¿con quién empezamos leyendo? Con los sacerdotes y los ancianos. Le está diciendo Jesús a los ancianos y a los sacerdotes, de cierto os digo que los publicanos, la ramera, van delante de vosotros al reino. ¿Le habrá caído bien eso a ellos? No. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y la ramera le creyeron a Juan. Y vosotros viendo esto no os arrepentís para creerle. Oíd otra. Diga otra. Otra. A ver si logran entender. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Diga, los profetas. Finalmente les envió a su hijo.
diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ese es Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. ¿Quiénes están respondiendo? Los que él empezó la conversación en el verso 23. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, porque esos son muy malos. Y arrendará su viña a otros labradores, diga, a otros labradores, que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron finalmente que hablaba de ellos. Que mira qué cosa. No se dieron cuenta. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces la próxima semana vamos a tratar de responder a esas tres interesantes preguntas que mantienen mucho a la iglesia evangélica en una incertidumbre, porque cuando ahí hablan del fin del siglo, los predicadores evangélicos interpretan eso como el fin del mundo. Entonces empiezan ahí con el miedo y las cosas feas que dicen ellos que van a pasar, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces nos vemos la próxima ocasión, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Bien? No dije cuándo. Dije la próxima ocasión, no dije cuándo. Dije la próxima ocasión, pero no dije cuándo.